Bonanova. Ràdio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Hola, queridos radioyentes, es un inmenso placer volver a estar con todos ustedes. Estamos en Radio Bonanova y esto es Una Voz que Clama. En el programa del día de la fecha tenemos noticias frescas, alineadas con objetividad y verdad, y como entrantes las 3 melodías que, como cada semana, preparamos con todo el cariño, pero aún hay más. Hoy, en Testimonios de la Calle, hemos preguntado ¿qué opinas del aborto? Tema polémico donde los haya y la gente ha opinado. Y para finalizar, la guinda de nuestro programa, en Vidas Ejemplares, hablaremos de un hombre nacido hebreo y criado como egipcio, salvado por la hija del faraón de ser ahogado, pero criado por su madre Jocabed. Su nombre es Moisés. Bueno, este es el menú del día de hoy. No se fíen solamente de la presentación, sino que degústenlo, y ya les vamos a dejar ahora con la voz tan personal de nuestro hermano Ramonet, de su último disco, Desde el Corazón. Les dejamos con la historia de Bartimeo. Era un día como los demás, para el ciego Bartimeo se sentó dispuesto a mendigar solo un poco de dinero. Él no llegaría a imaginar jamás que aquel día era un día especial. No era una limosna sino algo más lo que aquel día le iban a dar. ¡Qué feliz era Bartimeo cuando mirando a Cristo vio que ya no era ciego! ¡Qué feliz era Bartimeo cuando mirando a Cristo vio que ya no era ciego! De camino hacia Jericó se oyen gritos a lo lejos: ten misericordia, por favor, que estoy ciego y no veo. Cristo se detuvo y le mandó llamar. Bartimeo se llenó de fe, se quitó la capa y caminó hacia él. A partir de entonces pudo ver. ¡Qué feliz era Bartimeo cuando mirando a Cristo vio que ya no era ciego! ¡Qué feliz era Bartimeo cuando mirando a Cristo vio que ya no era ciego! ¡Qué feliz era
Y abrimos el sello de nuestra sección de actualidad con una noticia que hace recordar los tiempos de la Santa Inquisición. Kim Jong-un, el joven dictador que domina Corea del Norte, ha llevado a cabo su primera ejecución masiva y pública de supuestos disidentes. Se acusaba de crimen al estar en posesión de una Biblia. Kim Jong-un habría ordenado llevar a cabo su primera ejecución masiva como severo aviso a toda la población. Esta era una práctica habitual de su padre Kim Jong-II, de quien tomó el control del régimen cuando murió. Wonsan, una de las 7 ciudades de las cuales habría organizado esta demostración de terror, allí se obligó a 10.000 personas, entre ellos niños, a reunirse en el estadio deportivo local para ver cómo eran acribillados con armas de fuego, un total de 8 acusados. Se les ató a postes con la cabeza tapada, con bolsas blancas. Los espectadores vieron aterrorizados cómo los cuerpos eran ametrallados, hasta el punto de que pasaron a ser difícilmente reconocibles, explica la fuente. Tan solo 2 días después de esta ejecución masiva, se daba a conocer que Corea del Norte abrirá próximamente una embajada en Madrid. Esta se situará en el distrito de Aravaca, una zona acomodada de la capital española, donde el gobierno de Kim Jong-un ya cuenta con un local en un régimen de alquiler, han informado fuentes diplomáticas. Bueno, pues sí, es increíble que siguen habiendo estas atrocidades y la gente sigue poniendo la mascarada de que todo el mundo se le respeta, de que todo el mundo pues se le da pues el voto de que pueda creer en lo que quiera. Ya ven que no. Yo sinceramente, haciendo alusión a la canción que hemos escuchado de Ciego Bartimeo, que hablaba de un ciego, yo creo que el ver esto y no quejarse o no ponerse en contra, creo que es estar ciego de verdad, tanto en valores como mucho menos nosotros que somos creyentes y que creemos en Cristo. Hay gente que con tal de salirse con la suya es capaz de todo esto y aún más. Simplemente pues oramos al Señor para que ponga paz a los familiares de estas personas que han sido acribilladas pues como mártires santos de la Iglesia. Confirmo con nuestro hermano Pepo. Pienso muchas veces que esta clase de hombres ven como enemigo la Biblia, o ven como enemigo a Dios, o simplemente no comparten o van en contra de lo que escribe la Biblia y los fundamentos bíblicos. Pero pienso realmente que estas personas están en el cielo con Dios y que las familias deben estar tranquilas porque les es asegurado el cielo. Cuando veo esta clase de noticias, recuerdo la inmensa suerte que tenemos, ¿no?, de poder ejercer culto libre a nuestro Dios. Y a veces, pues, y empezando por mí, ¿no?, aprovechamos poco esta libertad, ¿no? Gente que lo tiene más difícil, gente que tiene prohibido predicar la palabra, pues a veces pues no tienen miedo, ¿no? Y sin pensar en las consecuencias, pues se disponen a predicar el Evangelio, ¿no? Creo que tendríamos que aprender mucho de este ejemplo, ¿no? Y nosotros que tenemos la suerte y la libertad de poder hacerlo, predicar mucho más el Evangelio. Es cierto. Bueno, seguidamente una ONG fundamentada en Jesús para aprovisionar a los necesitados. En Ribeira, localidad costera de A Coruña, la crisis afecta cada vez más a personas. A la ONG evangélica Erorag trabaja para ayudar en las necesidades más básicas de unas 200 familias, a las que atiende también en la localidad vecina de Boiro. Vanessa Bermúdez, integradora social en Erorag, explica en un reportaje realizado por el programa A Revista de la Televisión de Galicia, que ayudan a personas que no tienen trabajo y muchos que ya no perciben ninguna prestación, por tanto tienen nada o muy pocos ingresos. Entre los servicios de la ONG, además de reparto de alimentos, se gestiona un ropero, que también sirve de dinamizador laboral, dado que algunas personas sin trabajo consiguen un empleo realizando el procesado adecuado para las prendas donadas. Aquí no solo le damos de comer, sino procuramos que se sientan acogidos, que se sientan bien y minimizarles su problema, dicen. Y Vanessa Bermúdez apunta que queremos ayudar y poner nuestro grano de arena, porque quién sabe, tal vez luego estemos nosotros en esta situación. La ONG, según explica su página web, se asienta en una serie de principios y valores cristianos asentados en nuestra fe y amor por el Señor Jesucristo. Por esta razón, consideramos la preocupación por los necesitados como una muestra de su amor, el cual recibimos plenamente en nuestras vidas. Es increíble que aún haya gente que realmente se preocupe por los demás. Hoy en día estamos muy en el yoísmo, estamos muy ególatras, estamos mucho en día que necesito una casa mejor, necesito un móvil más nuevo, necesito más dinero, pero hay gente que realmente lo está pasando mal, como
está pasando aquí en A Coruña, en Ribera, una localidad pequeña de A Coruña. Sinceramente, pues felicitamos a estos hermanos nuestros de que estén fundados en las bases principales, que es el Evangelio, la buena noticia, el atender a los demás, el poder ser, pues, gente ayudadora y ser luz en las tinieblas, y que no solamente se trata de darles comida, sino de darles también, pues, palabras que dan de comer al enfermo, palabras de ánimo y ayuda, no solamente para llenar el estómago, sino también para dar ánimo de verdad a las almas suyas. Pienso que somos llamados a esto. Pienso que el cristiano y la cristiana deben de estar siempre para ayudar a los demás. Somos la luz del mundo y por lo tanto la luz debe estar en la oscuridad para que la oscuridad alumbre. Yo pienso que realmente estas personas hacían lo que Dios les manda, porque Dios dice que ayudemos a los demás, y cuando dice, pues me ayudasteis cuando estuve desnudo, me disteis ropa, cuando estuve hambriento y sediento, me disteis de beber. Y dice, ¿cuándo decimos eso? Pues cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí. Sí, es una suerte, ¿no? Poder ver que hay personas que siguen teniendo interés por los demás. Ayer vi una noticia de un hombre en Estados Unidos que se dedicaba a ir por los restaurantes y bares dejando propinas de hasta $5,000. Y este hombre firmaba los tickets con un nombre que decía propinas por Jesús. Y este hombre se dedicaba a ir por los restaurantes y bares dejando propinas de $5,000, de $1,500. Hay gente pues que aún sigue teniendo la necesidad, ¿no?, de ayudar, y creo que eso es importantísimo y principal. Le vamos a pedir que venga a la cafetería de nuestra iglesia a ver si también deja una propina así. Más que nada lo digo porque aún estamos en obras, aún no tenemos el local, pero gracias a Dios el Señor está abriendo puertas. Bueno, y ya para finalizar, pero no menos importante, vemos como la Iglesia de Cristo no se queda de brazos cruzados ante la crisis de Filipinas. Sí, Señor. Dice, Dios es nuestro refugio, la otra ayuda humanitaria en Filipinas. Para suplir las necesidades de escrituras en las zonas afectadas por el tifón Yolanda, Haiyan, la Sociedad Bíblica de Filipinas ha abierto un proyecto de emergencia. Dios es nuestro refugio. Necesitamos escrituras en las zonas afectadas, dice Nora Lucero, secretaria general de Sociedades Bíblicas en Filipinas. Explica Nora, somos un pueblo devastado y profundamente herido. No nos hemos recuperado aún del terremoto de magnitud del 7,3 del pasado mes de octubre, y ahora el tifón Haiyan, Yolanda es lo mismo, ha venido con ferocidad. Olas semejantes a la de un tsunami y vientos huracanados que casi arrastraron ciudades enteras en las Visas, aunque el golpe más fuerte lo ha recibido Tacloban. Nos apoyamos en que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar y si sus aguas se agitan encrespadas y por su oleaje las montañas se mueven. Salmo 46, el versículo 2 y 4. En España, la PESE, Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia, se ha sumado al esfuerzo internacional para aminorar las consecuencias del desastre natural ocurrido en Filipinas. Pues sí, gracias a Dios, pues también España también colabora. Y no solamente necesitamos, lo he dicho antes, y aparte de que la gente tiene que ser ayudada, sea pues ayuda sanitaria, si hay gente herida, si hay gente que tiene pues enfermedades, problemas físicos. También tiene que haber el apoyo pues de los alimentos, de abrigo, de sustento, pero lo más importante, ¿de qué sirve una persona? Hay una frase que lo simula muy bien. No es lo mismo ser un hombre pobre que un pobre hombre. Un hombre pobre es porque no tiene recursos, pero puede ser una persona muy digna, aunque esté incluso mendigando. Sin embargo, hay gente muy rica que ha perdido la dignidad y es un pobre hombre. Por eso hay gente que necesita no solamente de nuestra atención física, sino también del alma, que es la importante, porque ¿de qué sirve vestir a una persona si su ánimo está tan decaído que no se puede ni levantar de la cama? ¿De qué sirve darle de comer si lo que está comiendo no lo sacia? Hay una palabra que es pan al hambriento,
que es la palabra de Dios, la Biblia, y eso también sacia el alma y es lo que necesita la gente. A mí me llama la atención mucho esta noticia porque normalmente cuando hay un tifón, pues después de los destrozos y del tan desastre, pues se necesita comida, bebida, no sé, suplementos para hacer bien las casas otra vez, no sé. Y piden escrituras, piden la Biblia, seguramente. Yo pienso que estoy de acuerdo con ellos, que realmente antes de fundar otra vez la ciudad hay que primero fundamentarla en Dios. Y ellos pienso que realmente lo que realmente quieren es que Dios reine en la ciudad. Bueno, es una desgracia, ¿no? Ver cómo ocurren hechos de estos, ¿no? Recordamos hace unos pocos años pues el terrible tsunami, ahora luego en Japón, ahora esto. Creo que es necesario, ¿no? Ayudar a esta gente, es fundamental, ¿no? Y lo principal, y a lo mejor suena mal, ¿no? Pero incluso aprovecharse de esta situación, ¿no? Para predicarles a Dios, para darse cuenta, ¿no? de que necesitan a Dios, de que lo necesario en su vida es tener a Cristo, y aparte pues aprovechar y ayudarles materialmente, ¿no? Con alimentos, con casas, pues con lo que se pueda, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con este programa, con la segunda canción de hoy, de la mano de René González, de su disco El poder está en ti. Escuchen y disfruten de esta hermosa canción, No digas no. Te tomo de sorpresa, pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas. No le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no. Morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. No digas no,
No digas no. Eso es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos, pero antes quisiera hacer una alusión a esta canción tan maravillosa, a mí me encanta, porque habla de una realidad muy cruda, pero de una forma preciosa, y es que esta canción, nuestro hermano René González quería ponerla en discos atrás, pero no podía, porque no sé por qué, si no había suficiente espacio en el disco. Al final, este tema lo pudo sacar. Cuando salió, al cabo de unos meses pasó un acontecimiento malo, pero que terminó con un buen final. Resulta que niñas de 13 años que habían quedado embarazadas, no sé si por violaciones, esos datos no lo sé, pero que habían quedado en estado. Y más de 10 niñas de 13 años se habían encerrado en una casa para darse a muerte. Y él, este hombre, juntamente con la policía, cantando esta canción, impidió que esas niñas ni siquiera ni abortaran, ni tampoco se quitaran la vida. Por lo tanto, nosotros desde Una Voz que Clama ya estamos hablando por el tema que vamos a tocar, que es sobre el aborto, y nosotros decimos no al aborto, decimos no digas no. Increíble lo que ha dicho ahora nuestro hermano Bebo. Cada vez me asombro del poder que tiene la alabanza, que cada vez que se utiliza es capaz de destruir fortalezas y de hacer grandes estragos en el mundo. Realmente coincido con nuestro hermano Bebo, no digas no. Es glorioso que una vida nazca en ti y tú no eres quien para matarla. Realmente es un hecho que es una pena, ¿no? Pero lo que da más lástima es la normalización, ¿no? de este hecho, ¿no? Porque hoy mismo en España una menor puede ir a un médico sin necesidad de ir con sus padres ni tutores legales y pedir hacerse un aborto. Y es que me parece increíble, ¿no? La normalización que se ha producido con este hecho, ¿no? Creo que es algo que tendríamos que concienciarnos más, ¿no? Y intentar, pues cambiarlo. Hoy, en Una Voz que Clama, en nuestra sección de testimonios de la calle, hemos querido abordar un tema del que hoy estamos hablando, ¿no? Y que crea mucha controversia. Hemos preguntado en la calle qué opinas sobre el aborto. José Francisco García Castillo ha dicho: estoy de acuerdo con el aborto, con los no deseados, y si son jóvenes que no tienen recursos, creo que es lo más acertado. Josué Rojas nos ha dicho: pienso que nunca se debería prohibir el derecho a abortar, porque pienso que una persona puede quedar embarazada por accidente y no es obligación al tenerlo. Pero pienso que se tiene que decidir en principio, por difícil que sea la situación. Sandra Puertas nos ha dicho por lo contrario: no estoy de acuerdo porque creo que es una vida y no hay que quitarla. Si Dios te lo ha dado, lo hay que tener. No obstante, hay casos distintos, ya que si te han violado o no han sido deseados, entonces sí creo que hay que abortar. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Siempre depende de la situación de cada uno, pero como norma general estoy en contra. Marisa Sánchez Múñez dice: estoy a favor, es una decisión muy difícil de tomar y no lo deseo a nadie que tomarla, pero yo la tomé y creo que hice lo acertado. También nos comentó Mari Carmen: opino que hay que poner medios para evitar el aborto, pero que toda mujer debe ser libre para decidir si quiere tener su hijo o no, ya que un bebé siempre ha de ser deseado. Yo fui una hija no deseada y acabé en un orfanato hasta los 9 años. De igual manera, Roberto Colorado: cualquiera está en su derecho, según sean sus circunstancias, a nivel moral cada uno decida. Yo personalmente creo que no lo haría, pero no juzgo a quien lo hace. Antonio Maya nos ha dicho: no estoy de acuerdo, ya que Dios no quiere y que no se puede matar a una vida, ya que también hay diversos anticonceptivos, no es como antes, pero si es Dios quien te da al bebé en ese momento, sean las circunstancias que sean, tanto familiares como económicas, hay que tirar hacia adelante, porque si Dios te lo da, es por algo. Herminio Hernández nos ha dicho: me parece bien, siempre que pase los 2 meses, si tiene más de 10, no lo veo bien. Alberto Solís dijo: estoy totalmente a favor siempre y cuando sea la madre que lo decida o de mutuo acuerdo de la pareja.
y que no conlleve ningún peligro para la salud de la madre, que pregunten a la salud del niño. Jorge Damián Turtur. Este para mí es el mayor de los testimonios, por lo menos para mí. Yo lo hice 2 veces, una en Miami, Estados Unidos. Yo tenía 18 y ella 25, ambos casados con otras personas. Y me costó en aquel tiempo unos $250. Y no era una clínica ni un hospital, es decir, era clandestino. El otro fue aquí en España, en Premià de Mar, con otra chica de 18 y yo tenía 24. Ahora, pasado el tiempo, no lo haría y sería más consciente, porque se puede ser padre joven si uno se esfuerza. Lo que aconsejo a los demás es a la demás gente que no lo haga. Y por último, Pedro Batista, es un tema muy delicado, pero creo que si Dios te ha dado un bebé, lo tienes que aceptar, sea como sea, bien o mal. Bueno, antes de nosotros pues pronunciarnos, siempre somos así de quisquillosos con nuestro hermano Roberto Beler, que creo que hoy va a ser extenso en hablarnos sobre este tema. Pues no, la verdad no, porque el tema es fácilmente verificable. No al aborto, en ninguna circunstancia. O sea, es que no hay vuelta de hoja. La vida es un don sagrado de Dios, Dios lo da y nada más Dios lo puede quitar. Es triste estos comentarios que hemos escuchado del testimonio de la calle, pero es así de popular. Y unos se contradicen con otros. La salud. Si hay peligro de la salud de la mamá, pues pienso que sí. Tú has dicho que no. ¿Y la salud del niño qué? Tendría que ser muy extenso. Yo mencionaré 2 o 3 cosas. Por ejemplo, si una vida se tiene que anular por la razón que la situación económica es muy delicada o la salud de los padres, en este caso no tendríamos a Beethoven. Beethoven fue engendrado por una mujer cuyo marido le había abandonado, un marido alcohólico. La madre de Beethoven estaba en una tuberculosis tremenda y era prácticamente, no sé si el 7º o el 8º embarazo. Si alguien tenía razón para abortar en circunstancias, sin padre, enferma y con 7 niños que alimentar, yo creo que nuestra sociedad pues le autorizaría. Si se hubiera acabado con la vida de ese niño que llevaba, nos hubiéramos perdido a Beethoven. De manera que hay una circunstancia muy importante, y es pensar que una criaturita puede ser un personaje importante y por lo tanto nosotros no tenemos el derecho en ningún caso de anular su vida. Otro personaje bíblico es el concepto que hay sobre la vida. Alguien decía que, después de los 2 meses sí, pero no antes de los 3. Cuando la Virgen María visita a Elizabeth, hay un encuentro magnífico cuando Elizabeth le dice a María: tan pronto vi a la madre de mi Señor. María venía con un embarazo recientemente que no se lo podía comunicar a nadie. A buenas horas le iba a decir a José: José, estoy embarazada y tú no eres, así que a ver cómo solucionamos esto. Y José le hubiera dicho: hombre, muy claro, vamos a Londres y un aborto, ¿no? María aceptó la voluntad de Dios, necesitaba compartirlo con alguien. Y se fue a ver a su prima Elizabeth. 2 mujeres, 2 creyentes, se entenderían muy bien. Y cuando apenas se ve, dice Elizabeth: tan pronto vi a la madre de mi Señor, la criatura saltó en el vientre con alegría. O sea que cuando una ministra hace tiempo decía que era un bichito y que por lo tanto la mujer tiene libertad. Nadie tiene libertad para acabar con una vida, ni siquiera una madre, porque el seno que está engendrando es una vida distinta de la madre, aunque la madre sea el cubículo, es decir, el receptor donde se gesta. Pero es una vida independiente, es un corazón independiente. Así que habéis hecho una selección magnífica con la canción de René. No digas no a esa vida que está ahí, que ya no es tuya. Y luego la cortina de humo que normalmente se da con relación a las violaciones. Cuando una muchacha es violada, en la estadística de las criaturas que se pueden de alguna manera engendrar por violación es 0.01 por 1000. De manera que eso es una cortina de humo.
Pero por otro lado, si una muchacha es violada, antes de permitir que venga la primera falta, puede ir a un ginecólogo, puede hacer un lavado, una limpieza interna, simplemente por incluso las posibles enfermedades que puedan surgir. Y no va a haber embarazo, es decir, no va a haberlo si se hace ni siquiera un raspado, que es la fórmula. De manera que el aborto es un pecado. Es un pecado contra Dios, es un pecado contra la naturaleza y es un pecado contra esas criaturas que Dios permite en los dones que dio al ser humano de la procreación faltar a la norma de Dios. No matarás. Es un texto, y hoy que estamos en el Día de la Constitución, valdría la pena recordar a los proabortistas que la Constitución de Dios, la más sublime y perfecta, dice: no matarás. Y acabar con una vida, un embrión, es acabar con una criatura. Porque Joel 2, Joel 1, Pepo, ¿verdad que vosotros fuisteis algún día embrión? Creo que Sí. ¿O eras un bichito en la placenta y el vientre de vuestra madre? No, éramos un embrión y antes un cigoto, que es cuando ya solamente se une el cigoto, ya tiene vida. ¿Tú lo eras? Sí. Anda, entonces menos mal que te dejaron vivir. Sí. No hubieran anulado a un cigoto, hubieran anulado a un Pepo. Y eso es muy serio, eso es muy serio. Por lo tanto, la estadística que habéis hecho, os felicito por ella, porque demuestra cómo está nuestra sociedad de insensibilizada a la vida. Hoy nos lamentamos que un perrito tenga un flemón y lo llevamos al veterinario y no somos capaces de respetar una vida que no es un bichito, que es un ser humano. Poca cosa más que añadir, la verdad. Nosotros simplemente seguimos diciendo: no digas no. Yo no sé si habrá a alguien escuchándonos sobre este tema que a lo mejor está dudando de si tomar esa decisión. No digas no. Pase lo que pase, estés en la situación que estés, por difícil que sea, no digas no a la vida. Para concluir con nuestra música de hoy, vamos a dejarles con una banda sonora de la película El Príncipe de Egipto, titulada Si tienes fe. Disfruten. Habrá milagros hoy si
Precioso tema, maravilloso, y viene acorde con la historia que vamos a contarles ahora, pero hay una frase que va acorde con lo que estábamos hablando hace unos minutos. Si alguien nos acaba de contactar, estábamos hablando a favor de no abortar, es decir, en contra del aborto, y dice, la ilusión no ha de morir. Y hoy queremos que nadie no solamente no aborte una criatura, que sería el peor de los casos, pero tampoco que aborte ni las ilusiones, ni tampoco los sueños que pueda tener. Y ya vamos a empezar nuestras vidas ejemplares. Vamos a trasladarnos a una historia, en un tiempo donde un pueblo era esclavizado por otro. Los egipcios dominaban sobre el pueblo de Israel, y aunque les obligaban a hacer grandes tareas muy duras, dice la Biblia que este pueblo hebreo, cuando más los oprimían, más ellos se multiplicaban, de tal manera que el faraón temió que pudieran rebelarse contra él, y mandó un edicto que todo niño varón que naciera fuera asesinado. Pero fíjense que en medio de todo este caos nació el protagonista de nuestra historia, Moisés. Vamos a ver qué nos cuenta la Biblia, de cómo acontecieron estos acontecimientos. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versos del 1 al 10, vamos a leer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual la prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué extraordinario valor. Como hemos hablado antes, en nuestra sección anterior, Dios está a favor de la vida. Y este pueblo también, porque peores condiciones que las que tenía, creo que es casi imposible. Porque querían matar a los niños, mas este matrimonio lo ocultaron y lo protegieron. Nosotros, pues, queremos volver a hacer alusión a que ninguna vida puede ser quitada por la voluntad de una persona, ni sea rey, egipcio, hebreo, tailandés, italiano, gitano como nosotros, da igual. Nosotros estamos a favor de la vida. Y esta es una historia extraordinariamente bella, ver cómo, aun teniendo 2 niños anteriores, que eran María, la hermana de Moisés, y Aarón, que en aquel tiempo tendría unos 5 años de edad, pues el recién nacido nació y fue protegido, ocultado, alimentado, y lo presentaron a Dios. Y ya verán lo que ocurrió. Vemos como una familia lucha por lo que quiere, aunque puede que las circunstancias sean muy adversas. Si tienes fe, puede salir todo adelante. Realmente, estos hombres, los que querían matar a los niños, eran realmente despiadados. Pero realmente la fe de la familia para proteger al niño es lo que valió realmente. La verdad que el centro de la cuestión es claro, hermanos. Discúlpenme la expresión, pero es que Dios no es tonto. Cuando Dios hace algo, es porque tiene un propósito. Y aunque parece que las circunstancias que rodean una acción no son las más favorables, no es lo necesario, si Dios lo hace es por algo. Es porque hay un propósito, algo detrás, ¿no? Me llama la atención que los actos que hacen parecen contradictorios a lo que estamos hablando. Hacen una arquilla de juncos y ponen asfalto y brea para pintarla y tapar los poros. Ponen al niño dentro de esa arquilla y lo ponen en el río. A simple vista sus ideas son totalmente locas, mas sin embargo
eran guiados por Dios, porque poniendo esa arquilla en el río, ese niño se salvó. A veces lo que Dios nos manda no tiene sentido, pero si lo llevamos a cabo, veremos que es mejor la decisión que puede tomar Él. Los juncos de los que estaba hecha esta arquilla se llamaban papiros y crecían en el lecho fangoso del río Nilo. También servían para hacer las barcas de los egipcios. Esto me hace recordar lo que Dios hizo con nosotros. Nos tomó del lodo cenagoso de este mundo, nos dio forma y no permitió que fuéramos barca para el faraón, sino que nos hizo canasta para transportar la vida de su Hijo Jesús en nuestro interior. Dios siempre nos sorprende, porque llevar a este niño al mismo palacio, donde salió la orden de matar a los niños, es como ponerse en la boca del lobo. Mas como nuestro Dios nunca se equivoca, allí es donde estuvo más protegido y a salvo. Los métodos de Dios no siempre son fáciles, pero son los más efectivos. Para mí es una historia preciosa y con unos matices tan bellos. Pareciera que estuvieran arreglando un transporte para despedirse del niño, pero no fue eso. Fue de ida y de vuelta. Fue como un taxi, como un cambio de carril o de cambio de línea cuando uno hace transbordo de la línea 4 a la línea 5, de la línea 1 a la línea 2 del metro. Simplemente, sea cual sea el trayecto que hagamos en esta vida, a veces Dios nos hace pasar por momentos que los cambios no nos gustan. Somos gente acostumbrada a siempre lo mismo. Somos aunque parezcamos gente desordenada, somos gente que tenemos pues costumbres adheridas a nuestra persona. Y Dios, con su increíble gracia, transforma nuestra monotonía en espectáculo, en algo bello, hermoso. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos toquen el horario personal, pero Dios quiere cambiarlo para que veamos su mano y su poder en nuestras vidas. Somos transportadores de la vida de Dios. Realmente Dios, en su infinita misericordia, nos llamó a transportar la vida de su Hijo, para que aquellos que no tienen aún la vida de Dios puedan ver a través de nosotros que aún hay Dios en la tierra, que aún quiere salvar las vidas. El problema es que muchas veces, siendo nosotros, que debemos de ser transportadores de la vida de Dios, nos convertimos en barcas para Faraón. Y realmente no hay mayor privilegio que transportar la vida de Dios. Creo que Dios es capaz de utilizar la situación más adversa, ¿no? La situación más terrible para difundir el mensaje del Evangelio, ¿no? A veces no se entiende la situación por la que uno pasa, por la que pasa un pueblo, una ciudad, pero Dios es infinitamente sabio, ¿no? Y misericordioso, y seguro que sabe utilizarse de cualquier situación, ¿no? Por extrema que parezca, para que el mensaje del Evangelio sea difundido. Volviendo otra vez a la arquilla, la quisiera simbolizar con la iglesia del Señor, porque cuando pusieron el asfalto y la brea, taparon los poros, pero lo tuvieron que hacer de una forma muy especial, porque si era demasiado clara la mezcla, el agua penetraría y ahogaría al niño. Pero si era demasiado espesa, no penetraría el oxígeno y el niño se asfixiaría. O sea, tenía que ser impermeable para el río, pero transpirable para el oxígeno. La iglesia de hoy debería ser así, impermeable para el río de este mundo, pero transpirable para el oxígeno del cielo. La hija del faraón, hemos leído que cuando vio la arquilla, no fue a tomarla, sino que mandó a una de sus criadas. ¿Cuánta gente hay así? Quiere obtener el premio sin cansarse, quieren la arquilla sin mojarse. Mas a todos los cristianos que nos están escuchando,
quiero decirles, mojaos por la obra de Dios. Cuando abre la arquilla, ve al niño y reconoce dónde es, porque ya lo hemos leído, de los niños de los hebreos es este. Sin el niño presentar el DNI, ni dar explicación, sin dar apellidos o credenciales, la hija del faraón supo de dónde venía el niño. Por encima de las etiquetas, de las denominaciones, que cuando pueden ver en nuestra vida que se aprecie, que manifestamos uno solo y único mensaje, que no somos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo, sin títulos ni ministerios, solo con nuestro testimonio. La palabra nunca se equivoca. Jesús dijo, todo el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mi nombre la hallará. Este matrimonio entregó lo más preciado que podrían tener, un niño recién nacido. Y Dios se lo devolvió y lo guardó todas las cosas que hagamos. En obediencia a Dios, Él se encargará de recompensarnos. Y como le dijo el buen samaritano al mesonero, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Él volverá y dará pago a aquellos que han sido fieles. Quien le puso nombre fue la hija del faraón, pero quien lo alimentó fue su madre. Es más importante tener vida que tener nombre. No busquemos hacernos un lugar entre las estrellas, porque muchas aún brillan, pero se han extinguido. Es mejor una vida activa que una fama fugaz. La hija de Faraón lo crió según las costumbres de Egipto, pero nunca pudo extinguir el sello de que Moisés era hebreo, porque cuando llegó el momento se manifestó lo que había en el corazón de Moisés. Es más importante lo que somos que lo que tenemos, porque no es lo mismo ser un hombre pobre que ser un pobre hombre, porque hay gente millonaria que no tiene dignidad y gente pobre que no tiene dinero, pero sí dignidad. Si pudiéramos entresacar un poquito en relieve tantas virtudes de esta historia. Este hombre, el día que podamos, pues hablaremos otra vez de él. Si no se hubieran empeñado tanto la madre y el padre en proteger al niño, en ponerlo en la arquilla, y su hermana María, que no la hemos mencionado, o Miriam, depende de la traducción, pone una cosa u otra, hay veces. Y ella se encargó de vigilar al niño. Si no hubiera sido por ello, no hubiéramos tenido al gran libertador. Y todos los libros, los 5 primeros libros de la Biblia, hubieran desaparecido, no hubieran sido escritos. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco. Y si no hubiera nacido Moisés, o si hubiera sido muerto a espada por los egipcios, no lo hubiéramos tenido. Dios hubiera tenido que coger a otro. Pero Dios ya guardó de él. Queremos hacer énfasis en este tema, que no solamente de la vida humana, natural, sino que hay gente que ha abortado ilusiones, sueños, ministerios, gente que querrían ser escritores, periodistas, músicos, pero que se han rendido y han dicho, aborto el sueño que tengo. Pero si ese sueño ha nacido en el corazón de Dios, seas rico o pobre, seas famoso o simplemente anónimo, pero te invitamos a que no abortes, sino que sigas luchando, que sigas peleando, porque Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que le buscan de todo corazón. Hoy pienso que hemos hablado de más de una vida ejemplar. Claramente Moisés fue realmente una vida más que ejemplar, pero también su madre y su hermana fueron vidas ejemplares. Su madre y su padre, claro está, lucharon por la vida de ese niño. Aunque todo era adverso, era contrario, él no les importaba, ellos sabían que esa vida la dio Dios y Dios siempre tiene el control de todo. Y como no, también su hermana batallando, vigilando a su hermano, preocupándose por él, porque realmente lo que es de Dios se preocupa,
porque el que tiene naturaleza se preocupa por las cosas de Dios. Tenemos de aprender de estas vidas ejemplares. Es fascinante, ¿no?, ver la facilidad que tiene nuestro Dios para darle un vuelco a las cosas, ¿no? De lo que tenía que ser el exterminio de un pueblo, Dios se aprovecha de la situación y levanta al caudillo de Israel, ¿no?, al que tiene que ser su libertador. Hay veces que no vemos el final del túnel, ¿no? Parece que todo está a oscuras, pero Dios va a saber darle el vuelco a la situación, y de una cosa que tenía que ser nuestra ruina o que parecía que tuviera que ser nuestro final, Dios va a darnos un futuro glorioso e inmenso. De nuevo se nos agotó el tiempo, pero aún nos quedan unos instantes para la frase de la semana. Como el pan para el hambre, así dijo Jesús que era Él para el alma. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para cualquier información, duda o sugerencia a través de nuestro correo electrónico unavozqueclama@outlook.com, unavozqueclama@outlook.com, y también en nuestro Facebook. Y también podéis ver nuestros anteriores programas y este por YouTube. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté con ustedes. Bueno, un día más ha sido un placer el poder disfrutar de todo este tiempo con ustedes. Les esperamos en el próximo programa. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Decimos hasta luego, pero muy pronto volveremos a estar de nuevo con todos ustedes. Les esperamos desde Radio Bonanova. Esto ha sido Una Voz que Clama.